Hola, para dar seguimiento a los recientemente galardonados con el premio de líderes en recursos humanos más visionarios, más sobresalientes en la región por parte de Awards of Happiness y también de RRHH Digital, hoy contamos con la presencia de José Miguel Larios, quien es consejero independiente para juntas directivas sobre recursos humanos. Gracias, Miguel, por darte el tiempo de platicar con nosotros. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la entrevista. José Miguel, quisiera comenzar por preguntarte sobre gran parte de tu trayectoria que está dedicada también a la creación de herramientas para, por ejemplo, en el caso de una universidad corporativa que formó a más de 20,000 personas por año. Cuéntanos sobre esta experiencia en particular, por favor. Claro, con gusto. Mira, esta fue una experiencia muy bonita porque era una compañía con más de 45,000 empleados en ese momento que tenían necesidad de crear capacidades organizacionales. Lo que hicimos fue básicamente conceptualizar una unidad que se encargara de administrar el conocimiento de esa organización para poderlo llevar a los colaboradores que lo necesitaban. Creamos bajo este concepto una universidad corporativa que llegó a tener muchas academias, llegó a tener 15 academias técnicas, una academia de liderazgo y que fue galardonada a nivel internacional en Inglaterra como la primera universidad corporativa en una empresa de origen latinoamericano que fue certificada por el instituto que se llama The Learning and Performance Institute en Inglaterra. Así que una experiencia muy, muy bonita en la que los colaboradores lograban formarse y como tú dices, más de 20,000 personas pasaban por ahí al año. Un gran legado, sobre todo considerando la necesidad, José Miguel, estarás de acuerdo conmigo, en dejar o poner a la gente en el centro. Bajo esta premisa, supongo que debió ser muy interesante colaborar con esta iniciativa. Sin lugar a duda. Como decíamos en la empresa, en la última empresa en la que estuve, la gente es el corazón de las compañías. Y si no los ponemos en el centro y no les ayudamos en su formación y en su desarrollo, solo estamos haciendo una parte del trabajo. Así que la universidad fue una de las grandes herramientas que nos permitió mejorar la experiencia de nuestros colaboradores. Muy bien, José Miguel. Oye, ¿cómo contribuye justamente la gestión humana, esta materia, para construir una cultura institucional que fomente la innovación, la diversidad y también el desarrollo integral? Es una pregunta muy interesante porque, como te decía, si ponemos a las personas en el centro de cualquier organización, en esa medida buscaremos impulsar una gestión humana que permita que las organizaciones logren sus metas. Em, una cultura es al final la forma en que una organización piensa, actúa y siente. Entonces, va a depender de lo que cada organización quiera dejar como legado en el tiempo para poder definir y diseñar una cultura organizacional. Entonces, algunas buscan innovar, otras buscan servir al cliente y las culturas pueden variar de acuerdo a la relevancia que tenga cada tema para cada empresa. La clave está en que la cultura, quien la siente, son las personas de cada organización. Entonces, la gestión humana tiene que estar centrada en cómo cada colaborador puede percibir de una manera consistente y armoniosa la cultura de una compañía. El secreto está en crearla, en diseñarla y gestionar esa cultura para que cualesquiera que sean los elementos que sean más importantes para las compañías, la cultura se convierta en la plataforma de despegue y que la estrategia del negocio puedan ser alcanzadas. Justo, José Miguel, con todo este expertise y retomo también tu trayectoria, tu experiencia también en esta herramienta que bien nos puntualizaste desde el primer momento, ¿cómo lograr una transformación justamente de recursos humanos hacia una función estratégica, por ejemplo, en una corporación que integre, por ejemplo, a mayor escala, no sé, por mencionar, más de 40,000 empleados? Eh, Mira, ese fue justo el reto que tuve en la última compañía en la que estuve hace poco. Los accionistas tenían una visión de convertir a recursos humanos en una función más estratégica.
Sabían que tenían que hacerlo, pero no sabían cómo. Cuando me invitan a ser parte de la organización, trazamos un plan que tenía algunos elementos importantes. Lo primero era claramente definir una estrategia para la función de recursos humanos, para qué existía y cómo aportaría valor al negocio. Lo segundo era traer prácticas de mejores, traer procesos de mejores prácticas e implementarlos dentro de la organización para que pudieran ser competitivos en la gestión de talento. Tercero, estas prácticas necesitaban ser llevadas a una escala grande por el número de colaboradores que teníamos. Entonces, esto requería automatizar y digitalizar muchos de estos procesos. Además de tener estos tres elementos, era necesario gestionar la cultura organizacional para asegurarnos de que era coherente con todo lo que estábamos diciendo. Y por último, formar al propio equipo de recursos humanos para que tuviera mejores competencias y capacidades instaladas para servir a los negocios. Entonces, con un plan de estos 5 pasos que te comento, pues fue un camino de largo aliento en donde juntos con un equipo que me acompañaba para gestionar a recursos humanos, logramos esta transformación. Llegamos a tal punto que en diversas mediciones, una, por ejemplo, hecha por Gartner, una de las firmas de mayor investigación en temas de recursos humanos, salimos en el top 20 de valor estratégico agregado según sus benchmarks disponibles. Otro ejemplo, llegamos a tener un 90 o índices arriba del 90% de satisfacción de nuestros colaboradores y una intención de permanencia superior al 95%. No. Cuando tú ves indicadores de esa naturaleza, te das cuenta cómo la gestión de recursos humanos pasa de ser algo que solo administra personal a aportarle valor al negocio a través de distintos indicadores. Ciertamente, y además, bueno, estamos hablando también de alinear la cultura organizacional a toda una estrategia. ¿Cómo se logra este objetivo, José Miguel? Pensando a lo mejor no en cantidad, sino en calidad y también, ¿por qué no decirlo, en valores, justamente ese número de personas? Me encanta la pregunta porque yo soy un fiel creyente de que la cultura organizacional es la fuerza invisible que impulsa los resultados de manera sostenida. Si una cultura organizacional no está alineada a la estrategia, aunque tengamos una estrategia perfecta, esto no va a encontrar Ujú. soporte en los comportamientos, sentimientos y formas de actuar de nuestros colaboradores. Tiene que haber coherencia entre estrategia y cultura para que pueda impulsar la cultura a la estrategia. Entonces, esto pasa por entender qué cultura es la que tenemos actualmente, ¿ok? Para entender qué cosas funcionan y qué cosas necesitan mejorarse. Segundo, definir y declarar una cultura organizacional para poder hacer pública una declaración de cuáles son los valores que compartimos dentro de esta organización. Y, y un consejo que me ha funcionado a mí es definir tanto lo que se desea como lo que no será tolerado dentro de la organización. Eso te permite tener un semáforo y una guía más clara. El segundo paso es definir. El tercero es alinear todos los sistemas de refuerzo para que la cultura sea coherente con las prácticas de liderazgo, de gestión de talento, de formación, etcétera. Y por último, medir para asegurar que lo que definimos realmente lo estamos alcanzando y si no lo estamos alcanzando, entrar en un ciclo de mejora continua para adaptar lo que fuera necesario y que la cultura se acerque cada vez más a esa cultura definida, esa cultura aspiracional. Eso va a permitir que la cultura se convierta en la plataforma de despegue para cualquier estrategia. Que se alcancen efectivamente esos KPIs que de repente resultan poco o que más bien se quedan como que en el tintero, ¿no, José Miguel? Exactamente. Lo que tenemos que buscar aquí es empezar a tener un impacto directo entre lo que la cultura puede impulsar y lo que la estrategia está buscando. Cuando logramos ese impacto directo, podemos afirmar, insisto, que la cultura es la fuerza que impulsa esos resultados de manera sostenible en el tiempo. Muy bien, qué gran frase, José Miguel. Pues mira, para ir acotando la plática, y también la pregunta obligada, ¿puedes mencionar a lo mejor brevemente aquellos aprendizajes que han marcado tu trayectoria, pero
sobre todas las cosas, aquellos que te han apuntalado como un líder en esta materia tan apasionante que son los recursos humanos, pues no nada más en tu país, sino en toda la región. Muchas gracias. Pues mira, te los resumiría en tres tal vez. El primero es, yo pasé casi 15 años en compañías multinacionales que creyeron en mí y que ¿Sí? me ayudaron a formarme en toda esta ciencia de la gestión del recurso humano. Pasé en diferentes geografías, diferentes compañías y eso me permitió aprender muchísimo. Así que el primer gran aprendizaje y punto que me marca es esa oportunidad que me dieron estas compañías multinacionales para aprender de ellos. El segundo es el como una compañía de capital privado, una empresa familiar muy grande en la región, me abrió las puertas para escribir una página de su historia y me permitió transformar a recursos humanos en esta función estratégica que te describía. Ese es el segundo. Y el tercero es el equipo que tuve. Los equipos que me han acompañado a lo largo de mi trayectoria son los artífices del éxito que las compañías tienen. Yo como líder de recursos humanos puedo trazar el norte y darles una brújula para saber hacia dónde vamos, pero ¿Ok? quienes hacen realidad los sueños que nosotros tenemos son nuestros equipos. Así que yo te diría que el mayor aprendizaje es asegurarnos que tenemos equipos que nos acompañan y que comparten estos sueños para llevar al final a las compañías a una gestión más humana y con culturas que impulsen resultados. Perfecto, José Miguel. ¿Con qué te gustaría cerrar esta plática? Con un gran agradecimiento a ustedes y a los organizadores de los premios de Awards of Happiness. Para mí ha sido un orgullo formar parte de la lista del 2025. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio que me dieron. Los agradecidos somos nosotros, José Miguel, porque además no conocemos solo un profesional de recursos humanos, sino, si me permites la acotación, a un líder que además está buscando el impacto directo en la cultura organizacional, pero sobre todo con un rumbo fijo, un objetivo fijo que son que es, perdón, el capital humano. Muchas felicidades, José Miguel, y que sigan los éxitos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, además. Hasta pronto. Hasta pronto.